modo único y por encima de toda criatura humana, excepto la Virgen María, San José tuvo un contacto directo con el misterio de la encarnación divina del Verbo. Lo afirma ya desde las primeras líneas la exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Redemptoris Custos, sobre la figura y misión de José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Precisamente en este misterio, José de Nazaret participó como ninguna otra persona humana, excepción de María, la Madre del Verbo encarnado. A la divina infancia del Verbo hecho carne, los evangelios canónicos dedican amplio espacio. Los dos primeros capítulos del Evangelio de San Mateo y del Evangelio de San Lucas. Combinando las dos redacciones, la de Mateo y la de Lucas, nos encontramos frente a dos puntos de vista complementarios. La espera vivida por María y la vivida por su prometido esposo, los dos en particular son destinarios de un anuncio evangélico, el mensaje de Gabriel a la Virgen y la aparición de un ángel en sueño a José, en el momento en que estaba indeciso sobre qué hacer, teniendo en cuenta el estado de embarazo de María. Lo subraya aún el mismo documento de San Juan Pablo II. Existe una estricta analogía entre la anunciación del texto de Mateo y la del texto de Lucas. El mensajero divino introduce a José en el misterio de la encarnación de María, aquella que según la ley es su esposa, permaneciendo virgen, se convierte en madre por obra del Espíritu Santo. Y cuando el Hijo, llevado en el vientre de María, llegue al mundo, tendrá que recibir el nombre de Jesús. Este era un nombre conocido entre los israelitas y a veces se les daba a los hijos. Sin embargo, en este caso, se trata del Hijo que, según las promesas divinas, cumplirá plenamente el significado de este nombre, Jesús Yeshua, que significa Dios salva. Prestamos atención a las palabras del pontífice. Antes de ser llamado a una misión, a un trabajo específico, José es llamado a entrar en el misterio de la maternidad de María. Como el niño Jesús, a los 12 años, en el templo se maravilla de que sus padres lo busquen, afirmando que él debe estar en las cosas de su padre. El sutil tono de reproche a José y a María nos sorprende un poco, recalcando la pregunta con frecuencia repetida a los discípulos: ¿no sabéis que debo estar en las cosas de mi padre? Así también José. El padre putativo de Jesús es preparado por Dios a cumplir su misión, haciéndolo entrar en su misterio, así como paralelamente va preparando a la Virgen María, la Inmaculada Concepción, a ser templo del Dios que se hace carne y arca de la nueva alianza. No se puede comprender la misión del Padre sin contemplar a fondo su fe. Es el creyente José quien puede convertirse en padre putativo del Verbo hecho carne. En una lectura sinóptica de los dos evangelios de la infancia, es posible comparar la fe radical genuina de María, narrada por Lucas, a plena luz del día, cuando el ángel se presenta en su casa en plena luz del día, con fe quizás más dolorosa, nocturna, del esposo, que se nutre sobre todo de las palabras recibidas de las diferentes apariciones nocturnas
en sueño del ángel. Recorriendo de nuevo a los redemptores justos, se encuentra muy bien explicado ese concepto. Cuando San Juan Pablo II escribe, también se puede decir que José es el primero a participar en la fe de la Madre de Dios y que, obrando así, apoya a su esposa en la fe de la Divina Anunciación. Esto significa que la misión paterna de José se funda en su vocación esponsal. Esta tiene su raíz en su vida de fe. No temas, le dice el ángel. Lo que más importa subrayar en el pasaje del documento citado es la estricta analogía en las dos anunciaciones que da a José su dignidad y su importancia en las relaciones con el Verbo divino. El Hijo debe recibir el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Es el sentido de su misión, de su venida al mundo, pero es precisamente José, según Mateo, quien debe imponerle este nombre. La criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este pasaje podemos observar la sinergia divina humana de la encarnación y de la redención. Cada uno tiene su tarea, cada uno es portador de una vocación particular. La estrecha colaboración y participación del hombre en la obra del Espíritu de Dios permite a Dios llevar a cumplimiento su proyecto. El niño, engendrado en el vientre de María, es obra del Espíritu Santo. La Virgen es llamada a llevarlo en el vientre y a darlo a la luz. El evangelista Lucas añadirá, envolverlos en pañales y ponerlo en el pesebre. A José le corresponde el papel de padre y tú lo llamarás Jesús. No se subestima esa indicación porque según el derecho israelítico, imponer el nombre al recién nacido es prerrogativa paterna, que resume el papel de reconocimiento legal y de autoridad social. José es verdadero padre del Verbo hecho carne, a pesar que, según el versículo 25 del capítulo 1, sin que él conociera a María, él dio a luz un hijo y él lo llamó Jesús. Leyendo en esta perspectiva jurídica también la larga lista de nombres de la genealogía de Jesús, notamos que José es llamado por el ángel hijo de David, porque precisamente gracias a él, a través de su paternidad legal, Jesús será integrado en la línea mesiánica de Abraham y de David. Es también el motivo por el que el relato comenzaba con estas palabras, origen de Jesús como Mesías. Ya desde el inicio de su evangelio, Mateo muestra que a través de la mediación de José era hijo de David. Jesús es verdaderamente el Mesías de Israel. En la mención a la imposición del nombre hay que quizás una llamada velada al segundo relato de los orígenes, cuando Dios crea todos los vivientes, asignando al hombre, cumbre de la creación, un trabajo de conocimiento que guía a superioridad legal sobre el mundo animal. Entonces el Señor Dios
modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se lo presentó a Adán para que nombre les ponía, para ver qué nombre les exponía. Y cada ser viviente llevaría el nombre que Adán les pusiera. Dios, en cierto sentido, se sometió al juicio humano a ver el nombre que Adán impone a todos los vivientes. Sin embargo, en el relato de Mateo no se habla de criaturas o de animales. Se trata de la misión terrena del Hijo de Dios, cuyo nombre Jesús es dado desde lo alto. Sin embargo, como en el libro de Génesis, Dios acepta someterse a la humanidad y a su libertad. El deber de imponer el nombre al niño confiado a José es solamente la primera de una serie de implicaciones de la lógica humana que hacen del verbo de Dios un misterio de sumisión. De ello podemos leer ejemplos en los mismos evangelios. Cuando se cumplieron los días de purificación, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, de un par de tórtolas o 2 pichones. Llama la atención la insistencia sobre la obediencia humilde e íntegra de la ley por parte del Verbo Divino, que en los años del ministerio público manifestará una grande libertad en relación con la misma ley. Pero solo quien es humilde y obediente puede conocer la alegría y la amplitud de la verdadera libertad de espíritu. Y otra vez, cuando cumplieron todo lo que escribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. También después del episodio de la pérdida y del encuentro del niño Jesús en el templo, que señala un momento crucial de separación del Verbo de sus padres, el niño bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón, y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Así pues, misterio de sumisión. La palabra griega hypotasomai, usada aquí por los evangelistas Lucas, significa precisamente una condición de obediencia total, radical, como la del esclavo a su amo, como la debida a los jefes del pueblo, o como la fe genuina de quien acoge en la propia vida el Evangelio de Cristo. Una sumisión que no hay que confundir con la simple obediencia formal. Etimológicamente, en los escritos de Plutarco y en otros textos de la Grecia clásica, indica la capacidad de poner en orden, de desplegarse a sí mismo bajo o a las dependencias de otros, de permanecer humildemente en propio supuesto, sin pretender prevaricar, ultrapasar los límites impuestos. La palabra, en los escritos neotestamentarios, tiene una validez cósmica, ontológica y eclesiológica. Dios ha sometido todo a Cristo, quien también los ángeles están sometidos. La Iglesia vive en un continuo misterio de sumisión a Él, como la mujer al marido,
o los hijos a los padres, pero también una condición de sumisión y colaboración recíproca. Por su parte, el hecho de que Lucas recurra a la construcción perifrástica del verbo indica que la sumisión de Jesús a los padres es una condición constante y duradera. Escuchamos aún a propósito de esa sumisión de Jesús, la paternidad legal de José, una voz de San Juan Pablo en la exhortación apostólica ya citada. San José ha sido llamado por Dios a servir directamente la persona y la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Precisamente de ese modo coopera en la plenitud de los tiempos al grande misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Su paternidad se ha expreso concretamente, añade ahora el citado Pablo VI, en haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora a la que está unido, en haber usado la autoridad legal que le correspondía sobre la Sagrada Familia para hacer un don total de sí mismo, de su vida y de su trabajo. En haber convertido su vocación humana al amor doméstico en la sobrehumana oblación de sí, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías, germinado en la propia casa. Naturalmente, su paternidad legal no se expresa con una pura y simple observancia respetuosa y minuciosa de las reglas, sino mediante un carisma y un don especial de lo alto, de participación en el misterio de la paternidad divina, de la que toda paternidad humana tiene su origen y toma el nombre. En esta perspectiva, somos llamados a releer toda la historia de José en cuanto lo conscientes las breves alusiones de los evangelios canónicos, no solo bajo una luz humana, en cuanto útil y necesaria, sino desde una perspectiva profundamente teologal. Bajo esa luz, también episodios, actitudes o hechos aparentemente casuales, como la nota sobre el censo, adquieren una importancia teológica explícita, acompañando al niño Jesús a hacerse el censo en obediencia a las leyes vigentes del Imperio Romano. José colabora a destacar lo que voluntariamente hará Jesús de adulto, sometiéndose el que estaba sin pecado a un bautismo de conversión predicado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. José contribuye a dar fe que Jesús salva el mundo, haciéndose hombre entre los hombres, solidarios con los pecadores, obediente a las leyes del mundo de entonces y asumiendo en su propia carne los ritmos y las características del crecimiento humano de la vida social. Los advertía ya Orígenes como el primer censo de toda tierra sucedió bajo César Augusto, y entre todos los demás también José se hizo registrar junto con María, su esposa, que estaba encinta. Como Jesús llegó a la luz antes de que el censo se cumpliera, a quien los considere con diligente atención, le parecerá expresar una clase de misterio en el hecho de que la declaración de que en toda la tierra también se debía ser censado Cristo.
De ese modo, registrado con todos, a todos ellos los podía santificar con toda la tierra escrito en el censo. A la tierra le ofrecía la comunión consigo y después de esta declaración escribía en el libro de los vivos a todos los hombres de la tierra y cuantos hubiesen creído en él. Serían después inscritos en el cielo con los santos a quien es la gloria y el imperio en los siglos de los siglos. Lo mismo se puede decir a nivel de la sumisión a la ley religiosa de Israel, a propósito de los ritos de la circuncisión y de la presentación del niño en el templo de Jerusalén. Un aspecto de esa paternidad que me obliga a subrayar es la actitud personal y relacional de José en relación con María y el niño Jesús. José encarna plenamente la misión de esposo y de padre al cuidarse de las personas que se le encomendaron. Los evangelios canónicos subrayan a más secuencias en este aspecto. En Mateo 1:20, el ángel del Señor lo exhorta con esas palabras: «Oh José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer». Y la obediencia de José no se hace esperar. Cuando se despertó del sueño, José hizo lo que había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Desde el punto de vista de la fe de José, habría que profundizar en el momento de la duda que salta a este hombre al descubrir el embarazo de María. El discurso llevaría un poco demasiado lejos. Me limito a señalar que según los exegetas más fiables, como el jesuita Ignacio de la Poterie, no se trata de dudas sobre la moralidad de la Virgen, sino de dudas sobre el propio comportamiento, es decir, sobre qué camino sea justo seguir para permanecer anclado a la voluntad de Dios. Por tanto, José atraviesa un momento de vacilación y de miedo. Según Santo Tomás de Aquino, en la Summa Teológica, José quiere devolver a la Virgen su libertad, no porque sospechase que era adúltera, sino por respeto a su santidad, ob reverentiam sanctitatis. Él temía ir a habitar con ella. San Bernardo, por su parte, comenta: ¿por qué quería dejarla? Fíjate al respecto, no en mi respuesta, sino en la de los padres. La razón por la que José quería dejar a María es la misma que la que Pedro quería alejar de sí al Señor, diciéndole: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Es también la razón por la que el centurión rogaba a Jesús que no bajases en su casa: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa». Por eso, también José, creyendo que era un indigno pecador, pensaba que no podía llevar vida común con una mujer de quien reconocía con profundo temor la maravillosa dignidad y superioridad. José veía con sagrado estupor que ella llevaba la señal cierta de la presencia divina, y como no podía comprender ese misterio, quería dejar a su esposa. Pedro tuvo miedo de la grandeza del poder de Cristo
El centurión tuvo temor de la majestad presente en él. También José, como era hombre, tuvo miedo por la novedad de una maravilla tan grande, por la profundidad del misterio. Por eso decidió dejar en secreto a María. Tú te sorprendes de que José se juzgue indigno de la compañía de esta Virgen encinta y ve a Santa Isabel que no lograba soportar la presencia de ella más que con un temor reverente, porque ella dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? He aquí porque José quería dejarla. Sin detenernos más en esas posiciones teológicas, anoto simplemente que he citado este pasaje evangélico porque la actitud se repite después también en la relación con el niño. Cuando Herodes busca al niño para matarlo, una nueva aparición en sueño advierte a José y lo invita a tomar al niño y a su madre. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Del mismo modo, al morir Herodes, igualmente Dios lo avisa del cambio producido. Levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Y el esquema mandado, obediencia, se repite puntualmente. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Combinando estas tres series de citas, si nos recuerda que la custodia cariñosa de José se dirige a todas las personas que le son confiadas, no solamente para permanecer en el tema que se me ha encomendado. Él se ocupa del niño tanto antes como de su nacimiento, cogiendo a María encinta, acoge ya también el Verbo Divino desde el embarazo materno, reflejando así la actitud del amor paterno de Dios que llama al hombre. Véase como ejemplo la vocación del profeta Jeremías desde el seno de su madre. El amor paterno de José es fiel espejo de la paternidad divina, icono trinitario del amor fiel y de la relación fecunda. En la Sagrada Familia de Nazaret se respira una atmósfera trinitaria, como escribe el padre Tarcisio Estramara, gran devoto y estudioso de San José. La prolongada comunidad de vida y de trabajo de Jesús en la Sagrada Familia sirvió ciertamente al designio de Dios para hacer lograr a sus padres el grado más alto de santificación posible a la criatura humana, tanto que hace pensar que en la Trinidad terrena de la Sagrada Familia se encuentra reflejada la Trinidad divina. El mismo Padre Stramaro ha dedicado un artículo en este tema, las dos Trinidades, celeste y terrestre, en la Teología de la Familia, en la revista Divinitas. Tres observaciones semánticas sobre la palabra que el evangelista Mateo utiliza en estos contextos. Se trata de la palabra griega paralambano, literalmente tomar cerca, tomar al propio lado, es decir, tomar consigo, asumiendo el cuidado a la personalidad de la persona elegida. Ante todo,
Es importante subrayar la implicación personal que la paternidad comporta. Tomar junto, antes que designar acciones concretas o ayudas materiales, implica el dejarse implicar en primera persona, compartir con el hijo lo dramático de la crudelidad de Herodes y de la condición de desterrados, no eludiendo la responsabilidad, las molestias, el cansancio y a estar con las personas confiadas. Tomar consigo significa decir a María y al hijo, a cada uno personalmente, tú eres importante para mí. En segundo lugar, la palabra paralambano adquiere cierta importancia porque Mateo vuole a utilizarla otras veces. De allí a poco, en el relato de las tentaciones en el desierto, estamos al principio del capítulo 4 de su Evangelio. También Satanás toma consigo a Jesús, pero con qué modos diferentes y con qué fines opuestos. José muestra el rostro fiel de tomar consigo a Jesús, escuchando la palabra divina y en profunda obediencia a ella. Satanás, por el contrario, quiere arrastrarlo de su parte para doblarlo a su propia voluntad. Y aquí, porque también Simón Pedro en los evangelios se merece el apelativo de Satanás, es decir, adversario, enemigo, cuando pretende apartar a Jesús del camino de la cruz. José, obediente y humilde, toma consigo a Jesús indefenso, haciéndose indefenso con él, sin armas y sin seguridades, yendo a un país extranjero, como los padres esclavos en Egipto. Repite el camino cansado a través del desierto, antes de volver a entrar en la tierra de Israel, la tierra de la promesa. Satanás no toma consigo a Jesús para llevarlo a tierra extranjera, sino paradójicamente sobre el pináculo del templo y sobre el monte más alto, prometiéndole todos los bienes y toda riqueza. El verbo hecho carne crecerá en la escuela de la humildad, del ocultamiento, de la pobreza, de la laboriosidad en el taller de carpintero. Y todo esto diariamente lo aprende por las palabras, por las actitudes, por la vida silenciosa y obediente de su padre putativo. Permitidme una posterior anotación al margen del sentido negativo de este tomar consigo. Jesús, para sacar algo por nuestra parte, me refiero al prólogo del Evangelio de Juan, cuando se afirma que el Verbo vino a los suyos en casa, en su propiedad. Este es el realismo de la encarnación, pero los suyos no lo recibieron. Paralambano. También para nosotros, que somos sus amigos, sus discípulos, sus testigos, existe esta posibilidad de no acoger a Jesús que viene a nosotros. En la escuela de San José podemos aprender cómo tomarlo con nosotros, dejándonos amaestrar y guiar por su palabra, que es camino, verdad y vida. Y aquí porque me parece que el Verbo divino había conocido, o considme la expresión, el imprinting del camino de la fe y de las virtudes humanas de San José.
Cuando Jesús, el Maestro, suba al monte para transfigurarse, llevará consigo, recurre de nuevo a la palabra paralambano, a Pedro, Santiago y Juan. O cuando subiendo a Jerusalén, llevará consigo a los 12, exhortándoles y catequizándoles, e incluso cuando su rostro no transfigurado, sino desfigurado por el dolor y por la angustia, en la soledad de Getsemaní, tiene como testigos a los mismos Pedro, Santiago y Juan, que el Mesías sufriente toma consigo. Quizás no se puede entrever en estas acciones de Jesucristo una larga escuela maduradas en la cotidianidad de Nazaret, en estrecho contacto con San José. Si ampliamos las miradas a Juan 14:13, cuando Jesús promete volver a tomar consigo a los discípulos para que también ellos estén en el cielo con él, la escuela de compasión paterna extraída por San José prolonga su fecundidad también en la escatología, en la vida futura. Entre el tiempo y la eternidad se coloca la preciosa herencia de este santo que Teresa de Jesús, la mística española, reformadora de la Orden Carmelitana, contribuyó más que cualquier otro a hacer conocer y a venerar, sobre todo como maestro de vida interior y de vida contemplativa, precisamente con motivo de su cercanía con Jesús, Verbo hecho carne, y con la Virgen su madre. Escribe de él la santa en el relato de su propia vida: si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este glorioso santo a mí y a otras personas. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. En especial personas de oración siempre le habían de ser aficionadas, que no sé cómo se puede pensar a la reina de los ángeles en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, que no le den gracias a San José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. También Teresa, como José, tuvo una intimidad y un cuidado particular con la divina infancia de Jesús. Se cuenta que en el tiempo de Navidad invitaba a sus monjas a cantar y a bailar procesionalmente con la estatua del niño Jesús, que llenó sus monasterios con diferentes representaciones del niño, cada uno con un nombre y una característica particular: el rey divino, el hablador, el niño que llora. Quiero terminar en ese sentido con una florecilla extraída de su experiencia en el Carmelo. Un día se le apareció el Señor Jesús con sus vestidos de un niño dentro del monasterio. Sorprendida, se le acercó. El niño le preguntó: ¿quién eras? Y ella: yo soy Teresa de Jesús. ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús de Teresa, le respondió el divino niño.
esa íntima pertenencia, esa relación de amor fecunda, es el secreto de todos los místicos y también el secreto de San José, que nosotros en el Carmelo veneramos y celebramos no solo como patrón y custodio de la Iglesia Universal, sino también como maestro de oración y de vida interior.